Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Si hay alguna persona que viene por primera vez, nos gustaría conocerle. No sé si hay alguna persona que venga por primera vez, que levante su mano para saludarle. ¿No? Todos son de casa ya. Así que pues voltea a su derecha, a su izquierda y salude así de lejitos a su hermano, a su hermana, pero de lejitos nada más, ¿eh? Y pues vamos a tomar nuestro lugar. Les damos la bienvenida nuevamente. Los que son de aquí, pues ya la mayoría, pues ya no es la primera vez que venimos, ¿verdad? Y pues a las personas que nos ven, pues a través del internet, ¿verdad? Pues también les damos la bienvenida. Así que recordando que hoy estamos aquí precisamente para eso, para darle gloria y honra al único que es digno de recibirla, que es Jesús, ¿verdad? Así que vamos el día de hoy, otra vez me tocó a mí, gracias a Dios, la bendición de estar aquí, ¿verdad? El privilegio de estar aquí, y vamos a ver un tema, como les digo siempre, para mí es una enseñanza, es un recordatorio de lo que nosotros ya sabemos o deberíamos saber como hijos de Dios. Primero, vamos a recordar un poquito que usted y yo somos cristianos porque somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Cierto. Somos hijos de Dios porque ya hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y nos hizo pasar de creación a hijos, ¿verdad que sí? Bueno, y como hijos de Dios, nosotros tenemos una relación directa con el Padre, porque a través de Jesús, pues sabemos que ya la relación con el Padre es directa, ¿sí o no? Antes no era así, ahora sí. Ok, entonces si somos hijos de Dios, debemos de tener comunicación con el Padre. Y usted y yo tenemos comunicación con el Padre a través de ¿qué? A través de la oración, ¿verdad? Así que la oración, que es para para recordar, porque ya todos lo sabemos, ¿no? La oración dice que es hablar con Dios, que es el Padre. Directamente nosotros hablamos con el Señor, ¿no? Entonces, la oración dice que en la vida del cristiano, del creyente, es como el aire que respiramos. O sea, si nosotros no respiramos aire, oxígeno, pues no vamos a vivir, ¿verdad que no? Bueno, no tenemos toda esa capacidad. Entonces, una persona que es hija de Dios o que es cristiano, si no tiene una práctica cotidiana de la oración, entonces pues no estamos hablando realmente de un cristiano pues bien convertido, ¿verdad? Entonces, la oración es una práctica cotidiana, es una forma de vida del cristiano, o sea, de los hijos de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a recordar el día de hoy, ¿no? Entonces, como parte de nuestra vida, la oración es parte fundamental de ese estilo de vida que usted y yo debemos llevar como hijos de Dios, ¿ok? Entonces vamos a poner en manos de Dios este tiempo y recordar que el tema de hoy es la oración eficaz, porque a veces vamos a ver por qué muchas veces decimos que la oración no es eficaz. Vamos a ver eso el día de hoy. Eso queremos llevarnos el día de hoy, y es como una clase, como siempre les digo, pero es como un resumen, como un repaso. ¿Por qué? Porque todo esto lo debemos de saber ya, o pues lo vamos a refrescar nada más, ¿no? Ok, Padre, te damos gracias en este día, por este tiempo, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos aquí, Señor, para honrar tu nombre. Ese es el propósito que tenemos todos los que estamos aquí, Señor, de tener una comunión contigo, de honrar tu nombre, Señor, y de darte la gloria a ti, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que está en este lugar, por las personas que hoy no pudieron venir, Señor. Te pedimos que tú las bendigas, que tú las cubras donde quiera que estén, y que el día de hoy que salgamos, Padre, de este lugar, que salgamos con una mente transformada, con una mente renovada, y que pongamos allá donde vamos, Señor, por obra lo que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Muy bien, entonces les decía a ustedes que la oración eficaz, que así se va a llamar el tema, tiene ciertas características, pero ya todos las conocemos, ¿verdad? Pero nosotros nos damos cuenta que al inicio de la vida pública de Jesús, cuando Él organizó a sus discípulos, cuando Él empezó a tomar a cada uno de sus discípulos, pues ellos tenían, digamos que muchas inquietudes, desconocían muchas cosas, que gracias a Dios nosotros ahora ya las conocemos por todo lo que hemos visto y leído en la Biblia, ¿verdad? De lo que pasó, de lo que ellos pasaron y desconocían, pues nosotros nos sirve de aprendizaje. Y nosotros ahora ya lo sabemos, pero una inquietud que tenían los apóstoles en su tiempo era que decían, enséñanos a orar. Si se acuerda que le pidieron eso a Jesús, entre otras cosas más, pero le dijeron,
enséñanos a orar. Si Jesús tenía una vida de oración, que era una comunicación con el Padre, dice que Él se apartaba constantemente, muy temprano en la mañana y en la noche también, se apartaba para orar y para hablar con el Padre. Eso es la oración que usted y yo hacemos, ¿verdad? La oración es hablar con Dios, que es nuestro Padre. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le hablamos nosotros a nuestro Padre, que es al que en la tierra, es a quien debemos de honrar, a nuestro Padre y a nuestra Madre, ¿verdad? ¿Cómo le hablamos? Con honor, con respeto, ¿verdad? Entonces a Dios también nosotros así nos dirigimos a Él. Pero dice la palabra de Dios, vamos a ver más adelante, que Él no quiere que seamos así como ostentosos, como falsos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué se requiere para que usted y yo tengamos una oración eficaz? Que como les decía desde el principio, ¿sí? Los apóstoles les dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y de ahí viene en la Biblia, usted lo sabe muy bien, que es en Mateo 6, del 9 al 13, que es el ¿qué? El Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces de ahí nosotros sacamos 3 o muchos más elementos, pero vamos a ver ahora 3 que nos dicen cómo deberíamos orar nosotros. Por si se nos olvidó un poquito, lo vamos a recordar, ¿sí? Pero también nos dijo, Jesús mismo les dijo que se abstuvieran de vanas repeticiones. No sé si le recuerda algo a usted eso, lo de vanas repeticiones. ¿Sí le recuerda algo de antes? Bueno, yo siempre que estoy aquí a veces digo cosas que no quiero decir, pero bueno, a veces nos enseñaron a nosotros, por ejemplo, a rezar. ¿Sí se acuerda de eso? Y a veces mucha gente, por ejemplo, el Padre Nuestro así como que lo reza nada más, así como de memoria, y pues no es la cosa así. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos que no hicieran vanas repeticiones. ¿Como quiénes? Como los fariseos. ¿Se acuerdan de aquel fariseo que criticaba al otro señor que estaba llorando y que le decía, yo conozco la palabra, yo diezmo, yo ofrendo, yo no soy como este pecador, etcétera, ¿verdad? Cuando salieron de ahí, ¿quién salió justificado? Pues el que se humillaba, el que decía, yo no soy digno de estar aquí, soy un pecador, reconozco, necesito de ti. Entonces eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que no hicieran vanas repeticiones como los fariseos. Dice que también les dijo que no fuéramos ostentosos, así como hacer una poesía, ¿verdad? A nuestro Padre no le hablamos así, ¿verdad? O a nuestra madre. Entonces Dios quiere que le hablemos como le hablamos a un papá, con respeto, con honra, ¿verdad? Dice Mateo 6:8, nomás se los voy a leer. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, o sea, a los fariseos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Es decir, Dios sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros se lo pidiéramos. Y digamos que la forma, la oración base o la oración por excelencia de que nos deja Jesús es el Padre Nuestro. Se lo vamos a leer para de ahí sacar los elementos que vamos a estar compartiendo el día de hoy. ¿Le parece? Que está en Mateo, que les dije, 6 del 9 al 13, ¿verdad? Y dice así, Jesús les dice, pues vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, ¿verdad? Esa es la oración base que Jesús le dejó a sus discípulos. Y hoy vamos a hablar de eso. Entonces, de ese Padre Nuestro que nosotros conocemos muy bien, podemos sacar 3 elementos importantes que debe de tener la oración para que sea eficaz. ¿Por qué? Porque mucha gente a veces dice que Dios no lo escucha y que no le contesta y que pues no le concede nada. Entonces Dios, como dice el dicho, Dios no cumple antojos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir al Padre con una actitud adecuada. Y la primera enseñanza que sacamos del Padre Nuestro es que nosotros debemos de acercarnos al Padre
teniendo adoración. Por eso primero dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, la primera actitud con la que usted y yo debemos de llegar al Padre es teniendo adoración con Él. Esa es la primera parte o el primer elemento que Jesús nos enseñó, que debemos nosotros de ir al Padre con esa actitud. O sea, entonces la primera clave, para que usted si lo va anotando o para que lo recuerde, es que debemos de ir al Señor con adoración, ¿de acuerdo? Sí, ¿verdad? Entonces dice que Jesús nos enseña que debemos dar la gloria y la honra y el honor ¿a quién? Pues al único que es digno, que es Dios, ¿verdad? Que es Dios Padre, porque Él siempre, Jesús siempre lo hacía así, ¿verdad? Y tenemos que adorar, como decíamos, a nuestro Señor en espíritu y en verdad, ¿verdad? Así lo dice Juan 4:24. Vamos a ver qué dice Juan 4:24, para que no digan que yo soy el que les está diciendo eso. Todo está en la Biblia, ¿eh? Juan 4:24, ¿estamos? Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, ¿sí? Ok, ya decíamos al principio que Dios nos hizo tripartitos, ¿verdad? Espíritu, cuerpo y alma, o como usted lo quiera poner, cuerpo, alma y espíritu, etcétera, ¿no? Pero la única parte con la que nos relacionamos con Dios es a través del espíritu, porque es la parte santa que tenemos nosotros, aunque no lo creamos, porque a veces no lo creemos, porque no somos dignos, ¿verdad? Pero el espíritu es donde Dios nos ve perfectos, donde Dios nos hizo perfectos desde el momento en que recibimos a Jesús. Él en espíritu nos hizo perfectos y nos hizo santos. Aunque la reguemos todos los días en espíritu, somos perfectos, somos santos. ¿Y por qué debemos de creer eso? Pues por fe, que es otro elemento que debemos de tener los cristianos. Los cristianos dicen que debemos de tener fe, porque sin fe no podemos ser cristianos, seríamos no sé qué, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, así que usted sabrá si no tiene fe. Entonces por fe debemos de creer que soy digno de ser hijo de Dios. Entonces tenemos que acercarnos a Dios con adoración primero, ¿sí? Bueno, ¿estamos claros ahí? Sí, ¿verdad? Luego vamos a sacar 3 elementos. Otro elemento clave para nosotros tener una oración eficaz es la confesión, ¿sí? Nosotros debemos de acercarnos a Dios y confesar nuestros pecados, es decir, aceptar que somos pecadores, que somos indignos de estar inclusive en la presencia de Dios y pues confesar nuestros errores, nuestros pecados, porque sin confesión entonces la oración no va a funcionar. Si nosotros no nos arrepentimos, no va a funcionar la oración, y por eso decimos que Dios no nos escucha. Pues queremos nosotros todo, ¿verdad? Queremos que Dios nos dé todo lo que necesitamos, pero ya, rápido. Pero aparte no queremos dejar lo que nos gusta, ¿verdad? O andamos cometiendo errores y cada vez otro y otro y otro y otro, ¿no? Entonces debemos de confesar nuestros pecados. Dice que uno de los elementos claves que vemos aquí en el Padre Nuestro es que debemos de confesar. Y por eso dice, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que es la otra parte. Es decir, debemos de confesar nuestros pecados para que el Señor nos escuche y nos perdone, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer también? Perdonar a los que nos ofenden, o sea, nuestros semejantes, al prójimo, nuestros hermanos. Y a veces no queremos eso, y no me diga que no, algunos que están aquí saben que tengo razón. A veces queremos que el Señor sí nos perdone, pero a mí me cuesta trabajo perdonar a mi hermano, o a mi hermana, o a mi amigo, a quien sea, ¿no? Y luego decimos, pues sí, lo perdono, pero después, todavía no. Pues entonces no espere que su oración sea eficaz, porque ¿qué dice la palabra? Si tú vas a la presencia de Dios o del Padre y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Regresa, ve y pídele perdón, y entonces otra vez vienes, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos que Dios nos perdone, debemos de perdonar también a los que nos ofenden. Y eso está un poquito complicado, pero pues así dice Dios, y lo que dice Dios pues es ley, ¿no? Así que, ni modo. Entonces debemos perdonar para que nuestra oración suba, dice, como ofrenda. ¿Sí se acuerdan antes que cuando Jesús todavía no venía, que es el que fue el sacrificio vivo, le llevaban a Dios, a Jehová,
ofrendas, y dice que eran ofrendas agradables, ¿verdad? Porque las quemaban y subía el olor. ¿Sí se acuerda de eso? Pues entonces Dios también dice, en el Padre Nuestro nos da a entender que debemos perdonar a los que nos ofenden para que nuestra oración suba como olor fragante, porque así se hacía antes. Pero después de que vino Jesús, ya no tenemos que llevar ninguna ofrenda, ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque ya lo hizo Él todo. Pero nosotros tenemos que ir, digamos, que es dignos de estar en la presencia de Dios y para que nuestra oración suba como una ofrenda agradable al Señor, ¿no? Y así pueda Él escuchar nuestras peticiones. Pero Dios siempre escucha, ¿verdad que sí? ¿Sabe eso? Dios siempre escucha, pero a veces no nos da lo que le pedimos, porque muchas veces lo que le pedimos no es lo que nos conviene, que eso es otra cosa que tenemos que tener bien claro, ¿sí? Porque a lo mejor yo en estas vacaciones, y sí quería, sí quiero irme, por ejemplo, de vacaciones a una playa, pero pues si no puedo, y entonces le voy a orar al Señor. Si es su voluntad, pues Él me va a mandar, ¿verdad? Con todo pagado. Ok, pero si a lo mejor nada más dice que a veces pedimos para los deleites de ¿qué? Del cuerpo, de la carne. Entonces, ¿por qué te va a dar Dios lo que no te conviene? ¿Qué tal si te vas a ahogar allá en la playa? Pues mejor por eso no te va a dar. Bueno, pero eso es otro punto, ¿no? Ok, primer elemento, tener adoración hacia Dios. Segundo elemento es confesar nuestros pecados y también perdonar a los que nos ofenden, ¿sí? Van dos. Y el tercer elemento es la petición. Por eso ya en el Padre Nuestro, si nos regresamos, vemos que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Y perdona nuestras ofensas y demás, ¿no? Entonces, primer elemento, adoración, ir con humildad, porque Dios dice que no quiere mirar al que es soberbio, ¿sí? Ok. Segundo elemento, la confesión de nuestros pecados y aceptar que somos pecadores. Y tercer elemento, ya es la petición, que es lo que Jesús así nos enseñó. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando iba a ser crucificado, pues le dijo al Padre, pues si está en ti, o sea, yo quisiera que quitaras de mí esta copa, ¿verdad? Y igual nosotros quisiéramos que el Señor quitara de nosotros el sufrimiento, ¿no? Las pruebas que son fuertes. Pero Jesús, ¿qué dijo? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ok, entonces tenemos que pedirle al Señor, y si es su voluntad que así sea, se hará, y si no, nosotros debemos de estar bien conformes. ¿Por qué? Porque ni nosotros sabemos lo que nos conviene a veces, ¿cierto o no? ¿O falso? A veces pedimos cosas que no nos convienen, pues por eso Dios no nos da eso a petición, pero no quiere decir que no nos escuche. Dios escucha todas las oraciones, pero algunas no las contesta porque no nos conviene, ¿ok? Entonces no diga que Dios no lo escucha y que Dios no lo ama. Dios lo ama mucho, tanto que dio a su Hijo por usted y por mí. Ok, dice, Dios sabe de qué tenemos necesidad y sabe aún más que nosotros mismos lo que nos conviene. Dios no necesita que estemos repite y repite y repite, Señor esto, Señor lo otro. No, Él, si usted va con un corazón agradecido y con un humilde de corazón, con una vez que usted haga la oración con fe, el Señor escuchó y Él va a responder, ¿no? Si es su voluntad, porque ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Así que no tenemos que cuestionarlo, ¿verdad? Es como cuando nuestros papás nos dicen algo que saben ellos que es bueno para nosotros, cuando por ejemplo los niños que quieren ir a una fiesta o a algún lugar y el papá le dice no y no y no. ¿Por qué? Porque el papá sabe que a eso no le conviene que ese niño, que ese muchacho vaya a esa fiesta, ¿verdad? Y ahí está el otro chamaco o la muchachita. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pues ya el papá a veces no sabe ni qué decir por qué no y punto. Entonces así también Dios no nos da algo y luego nos preguntamos ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues porque Dios es Dios y Él sabe lo que nos conviene, ¿no? Entonces dice que Dios no cumple antojos. ¿Se ha escuchado ese dicho? Entonces a veces nosotros pedimos, pero porque es algo que yo quiero, pues que a lo mejor ni me hace mucha falta, pero que yo lo quiero, yo quiero eso que le estoy pidiendo al Señor. Entonces, como dice el dicho, Dios no cumple antojos. Y hay otra parte, ¿verdad? La segunda parte de ese dicho, pero pues
Pues eso no la vamos a decir porque Dios sí endereza jorobados, ¿verdad? Si Él quiere. Entonces, pero si no cumple los antojos que nos van a hacer daño o que son para el deleite de nuestra carne, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, también dice, más adelante lo vamos a ver, no recibís, ¿por qué? ¿Por qué dice que no recibimos? Porque pedimos mal, ¿sí? A veces pedimos y por ejemplo, que se vaya el vecino ya de aquí de esta calle porque hace muchas fiestas y pone música muy alta y no me gusta. Y ya que se va, y oramos para que él se vaya. ¿Y por qué no le compartimos la palabra de Dios mejor, verdad? Entonces, pedimos mal, ¿no? Ok, entonces vamos a ver algunas cosas, unas 5 cosas más que debe tener la oración, ¿sí? Pero esos 3 elementos son los básicos para que usted se presente ante el Padre y empiece a orar, que es una comunicación con el Señor, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí se acuerda cuáles fueron, verdad? Muy bien, no se los voy a preguntar a alguien en específico, pero ahí las llevan apuntaditas. Ahora, otra cosa que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando vamos a la presencia de Dios es lo siguiente. Primero, que la oración debe hacerse en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer la oración en nombre de nosotros o de otra, o una virgen o un santo o una creencia que tengamos una piedra o un ángel. No es así. Nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios y pedir y hacer la oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se acuerda de eso o no? Bueno, pues si no se acuerda, vamos a ver qué dice Juan 14:13. Ahí me equivoqué, no es la que está ahí, pero yo se los voy a leer aquí. Juan 14:13. Se las voy a leer, que sería la número 3. Fíjese bien lo que dice. Juan 14:13 y que es 13, ¿cuál les dije? Juan 14:13 y 14. Dice así: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros... No, ese no es. Sí, pero ahí me equivoqué, Ok. Juan ¿qué? 14:13. Si estaba yo en 13, pero Juan 14, estaba yo en el 13, fíjese. Es que se pone uno nervioso aquí. 13 y 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? Y si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Fíjese, Jesús cuando vino a la tierra, cuando estuvo aquí Jesús, Él todo lo hizo en el nombre del Padre. Sí sabe eso, ¿verdad? Y fíjese, y le dijo a sus apóstoles y a todos los que estaban ahí, y nos lo sigue diciendo a nosotros: yo no hago nada ni digo nada que no haya oído y que no haya visto del Padre. Yo solamente vengo a decirles lo que el Padre me dice que diga. Entonces nosotros también debemos de tener esa actitud de pedir todo en el nombre de Jesús, porque ¿quién se dio en sacrificio por usted y por mí? Jesús, ¿verdad? Por eso dice que es el nombre dado sobre todo nombre. Entonces tenemos que venir en el nombre de Jesús y no en el nombre de otro santo o un ángel o una persona, porque hay gente que hasta cree en las personas, ya sabe usted, ¿no? Bueno, ok, pero eso no vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, entonces tenemos que venir a la oración en el nombre de Jesús. Otro elemento, o sea, otra característica que lo debemos de hacer y creer que venimos a hacer una oración por la voluntad de Dios, es decir, que si es la voluntad de Dios que se haga, que suceda el milagro, etcétera, pues que así sea, pero que no sea lo que yo quiera, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Primera de Juan 5:14. ¿Estamos ahí? A ver, se los voy a leer de aquí. Ahí está, ¿verdad? Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y luego sigue: y si nos oye, sabemos que las peticiones que le hemos hecho, pues se van a hacer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios,
pero acatando la voluntad de Dios, es decir, orando, pero para que se haga la voluntad de Dios, no la mía. Si Jesús mismo dijo, pues si puedes quitar esta copa amarga de mí, pues quítala, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Él es el que sabe lo que nos conviene. Pues por eso a veces no suceden las cosas, porque no son buenas para nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo por la voluntad de Dios, ¿no? Y el otro elemento, pedir con fe, ¿sí? Muchas veces hacemos oraciones y no creemos, o creemos o decimos, no, pues Dios no me va a conceder esto, no me va a escuchar. Pues entonces ya ahí ya usted va mal, ya no tiene fe, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que debemos pedir con fe. Y fíjese lo que dice Santiago 1 del 6 al 7. También se lo voy a leer ahí, porque aquí luego no lo encuentro. Santiago 1 del 6 al 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. A ver la que sigue. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Yo creo que más claro, ¿eh? No ni el agua, como dice, ¿no? Entonces debemos de pedir con fe. ¿Sí estamos ahí? Bueno, muy bien. Nos vamos un poquito rápido porque son cosas que ya se van dando muy natural en nosotros porque somos cristianos y somos hijos de Dios, ¿no? Esto es un repaso, nada más, ¿ok? Bueno, y la otra, algo que debemos de saber nosotros cuando estamos orando, que debemos de orar en todo tiempo y por todos los hermanos. O sea, no debemos de ir nada más con lo que yo necesito, ¿verdad? Debemos de orar por todos los hermanos, pero sí, por mí, por todos mis amigos, como dicen en el juego, ¿verdad? Ok, tenemos que orar en todo momento y por todos nuestros hermanos. O sea, no tenemos que ir con una actitud egoísta. ¿Por qué? Pues porque somos hermanos, ¿verdad? Ok, vamos a ver, está en Efesios 6:18, vamos a verlo. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, es decir, todos los hermanos. Y aquí repetimos otra vez, ¿por qué nos llama santos? Pues porque para Dios en el Espíritu, usted y yo somos santos, todos somos santos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa parte espiritual que tenemos usted y yo, esa es santa, es intacta, ¿sí? Ahí no puede hacer nada el enemigo ni el pecado. Y eso que nos quede bien claro, no lo entendemos a veces o no lo aceptamos, pero Dios dice que así es y así es, ¿sí? Entonces debemos de orar por todos los hermanos y también debemos orar en todo tiempo. Y vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses 3:10. A ver, vamos a ver Primera de Tesalonicenses 3:10. Dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Es decir, para que nuestra petición sea cumplida, debemos de orar fervientemente, ¿verdad? En todo tiempo, pues para que se complete ese gozo en nosotros y sigamos dándole la gloria y la honra al Señor, ¿sí? Muy bien, así son como primero 3 claves de la oración y luego como 5 características que debe de tener la oración, que son las que vimos ahorita, que usted ya las sabe, pero pues así es cuando vamos a la presencia de Dios y oramos. Pero también vamos a revisar un poquito que también hay obstáculos en la oración, es decir, cuando nosotros decimos que Dios no nos escucha, ¿verdad? Y hay mucha gente que así dice, Dios no me escucha, e inclusive hasta le dice a otras personas que oren por él. ¿Sí conoce a alguien así usted? O no me diga que no. Es más, hasta usted mismo le han hablado para decirle, ora por mí, ¿sí o no? Porque hay mucha gente que no quiere venir a la iglesia, ¿verdad? Y como sabe que usted viene, hermana, y ore por mí, porque usted Dios sí le escucha. Como si a ellos no los escuchara. Nos escucha a todos, pero no nos contesta a todos por algunas cosas que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y algunos obstáculos en la oración. Primero, vamos a ver unos 8 obstáculos. 1, porque pedimos mal y para nuestros deleites, lo que decíamos, ¿verdad? Ay, Señor, que me saque la lotería para comprarme un carro último modelo. ¿Por qué quiere un carro último modelo? El más caro. ¿Por qué? Porque quiere presumir. Entonces, ¿será esa la voluntad de Dios? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué no a lo mejor un carro potente, bueno, para ir de un lugar a otro a llevar la palabra de Dios? Ahí es diferente, ¿verdad?
Pero bueno, dice que son obstáculos, yo nomás se los voy a repasar, ¿eh? Entonces pedimos mal y para nuestros deleites. Vamos a ver qué dice Santiago 4:3. A ver, vamos a leerlo ahí. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, porque pedimos para gozo de nuestra carne, no para hacer el bien a lo mejor, ¿no? Entonces, ¿sí le suena eso o no? No diga que no, porque a veces sí pedimos porque, ¿verdad? Las peticiones, los anhelos de nuestro corazón, pero a veces están equivocados los anhelos, ¿eh? Ok, 2. Por pecados ocultos que no hemos confesado. Dice una de las claves de la oración es que debemos de venir al Padre y confesar nuestros pecados y aceptarlos, ¿verdad? Entonces, si nosotros venimos al Padre así como todos sucios, por decirlo de alguna manera, y no confesamos nuestros pecados, pues entonces ese sería un obstáculo en la oración. Dios quiere que vengamos libres, limpios, ¿sí? Por eso dice, si tú tienes algo contra tu hermano y estás en la presencia de Dios, regresa y pídele perdón y luego otra vez vienes, ¿no? Ok, vamos a ver qué dice Primera de Juan 1:9. Porque todo está ahí en la palabra, no creen que yo lo invento, ¿no? Si fuera mía, yo les diría otras cosas que ni siquiera son ciertas, ¿no? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese que hay mucha gente que a veces cree que no es digna y hasta deja de venir a la iglesia, ¿eh? Porque dice que no es digna, porque está mal, porque cometió un pecado y etcétera. Y yo creo, pero ese es mi punto de vista, que si uno comete pecado tras pecado tras pecado, pues yo creo que más hay que ir a la iglesia pues para que Dios tenga misericordia, ¿no? Y nos perdone, porque si nos alejamos, imagínense, con el pecado encima y alejados de Dios, pues ¿cómo nos va a ir? Peor que el hijo pródigo que quería comer lo que comían los cerdos, ¿se acuerda? Bueno, entonces ahí nomás para que tengamos una poquita de reflexión. Seguimos, otro obstáculo, reconocer que somos pecadores. Nos cuesta mucho trabajo eso. A veces creemos que somos los hijos favoritos de Dios y no es cierto. Dios no tiene hijos favoritos, a veces los papás sí. Aquí no hay ningún niño ahorita, ¿verdad? A veces los papás sí tienen hijos favoritos, pero Dios no. No, así que ni se crea que quiere más al pastor que a la pastora, por ejemplo. Tampoco está la pastora aquí, ¿verdad? O que quiere más a otro que a nosotros. No, Dios no tiene hijos favoritos. Dios nos ama a todos por igual, porque el sacrificio que hizo Jesús pues es por todos, ¿no? Ok, entonces reconocer que somos pecadores, eso ya lo vimos, ¿verdad? ¿O no? ¿Ya vimos la cita? Vamos a ver Primera de Juan 1:10. Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, la palabra de Dios dice que no hay ninguno que no peque, ¿verdad? El único que no pecó fue Jesús. Entonces, nosotros debemos de reconocer que somos pecadores, y si venimos a la presencia de Dios sin reconocer eso, pues entonces lo que traemos es soberbia, por lo tanto es un obstáculo para la oración. ¿Sí le va cayendo el 20? Sí, ¿verdad? Ok, vamos a otro, 4 obstáculos. Falta de fe y duda, es decir, dudamos, lo que decíamos hace rato. Santiago 1:6 y 7 dice que si nosotros dudamos, nos parecemos a la ola del mar, ¿verdad? La ola del mar está ahí, y si el viento sopla para un lado, pues la lleva, y si le sopla para otro, la lleva para otro lado. Entonces es como una hojita que el viento la lleva para cualquier lado. Entonces nosotros tenemos que venir con fe, sin dudar. Entonces, porque si no somos como esa agua del mar que va para donde le sopla el viento, ¿no? Nosotros no podemos ser así, tenemos que estar firmes y tener fe y decir, pues si es la voluntad de Dios, pues que así sea, ¿no? Pero tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y 5, dice que una vida conyugal no agradable a Dios. Fíjese que esa me llamó la atención. Yo me acuerdo que antes ya había compartido un poquito de esto y así buscando encontré eso. Y dice que una vida conyugal que no agrada a Dios también es un obstáculo para que Dios responda a la oración. Fíjese, eso es importante, ¿no? Pero vamos a ver qué dice Primera de Pedro 3:7. Dice así, pues dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, o sea con las esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjese que a veces los hombres no tienen ese cuidado con la mujer o no tienen ese respeto, y desde toda la vida ha sido así, ¿verdad? Pero entonces tenemos que ver que la mujer tiene el mismo derecho que el hombre o que el varón ante la presencia de Dios. Por eso dice que los esposos deben de mirar a la mujer así como Dios nos mira a nosotros que es la iglesia somos la novia de Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo ve el novio a la novia? Pues bien, ¿verdad? Perfecta, bonita, todo, ¿verdad? Entonces así nos ve Jesús a nosotros. Entonces el esposo así debe de ver y tratar a la esposa. Si no, pues su oración va a tener un obstáculo por ahí pequeño. Así que ya saben, ¿no? Ok, otro obstáculo: no tener amor ni compasión por nuestros semejantes. Fíjese, a veces somos muy cristianos, pero no tenemos compasión ni misericordia, sino todo lo contrario, ¿verdad? Hasta a veces como que si alguien está yendo mal, como que dice, por algo le ha de ir mal, ¿verdad? Y a veces a mucha gente hasta gusto le da. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos de tener compasión y misericordia con los demás, y más con nuestros enemigos, porque así lo dice la palabra. Entonces, si nosotros no tenemos esa compasión y esa misericordia, puede ser un obstáculo en la oración, ¿sí? Fíjese, primera de Pedro 3, del 8 al 9. Vamos a ver qué dice. Acuérdense que todo está en la Biblia, ¿no? Primera de Pedro 3, del 8 al 9, ¿verdad? ¿Ya? Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Qué más? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es decir, nosotros fuimos llamados y fuimos rescatados por Dios para heredar bendición, no maldición. Así que si nosotros venimos a la presencia de Dios en oración y maldecimos o no perdonamos o no tenemos misericordia y no tenemos afecto por los demás, pues entonces eso es un obstáculo para la oración, ¿sí? Entonces muchas veces eso hace que la oración no sea contestada, ¿verdad? Ok, otra: no somos agradecidos con Dios. ¿A poco no le ha pasado eso? A veces no somos agradecidos ni con el que nos vende un café o algo, ¿sí? Menos con Dios. Entonces si no hay gratitud en nosotros, pues eso puede ser un obstáculo, y nos pasa muchas veces. A veces damos por hecho de que las cosas van a suceder. Por ejemplo, nos despertamos, nos levantamos y no nos acordamos siquiera de darle gracias a Dios. Entonces muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque no somos agradecidos con Dios. Hay que tener eso muy presente, ¿no? Vamos a ver qué dice Hechos 18:5. Primero terminamos, Dice: y cuando Silas, ¿se acuerdan de Silas? Bueno, Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Es decir, estaba agradecido. Acuérdense que Pablo antes había perseguido a los cristianos, entonces por eso mucha gente no le creía, y pues los cristianos le tenían miedo al principio, ¿no? Entonces, pero él, después de que se tuvo esa convicción y ese encuentro con Jesús, pues entonces él daba gracias a Dios por todo, y él siempre en sus enseñanzas, pues siempre daba a conocer la obra de Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de olvidarnos de ser agradecidos, ¿verdad? Con Dios. Ok, y la última, un último obstáculo, que hay más, pero nada más vamos a ver estos 8. Dice que a veces no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué será eso? Cuando nosotros, por ejemplo, decimos que nos arrepentimos de algo, por ejemplo, no sé, de pelearnos con las personas, de hablar mal, etcétera, nos arrepentimos, pero al rato otra vez volvemos a caer y a caer y a caer, o a veces no le pedimos perdón a Dios. Entonces no demostramos ese fruto de arrepentimiento. Por ejemplo, perdono a mi hermano aquí en la iglesia porque me dijo algunas cosas, pero llego a la iglesia y ni le hablo ni nada. Entonces no estoy demostrando que realmente lo perdoné o la perdoné, ¿verdad? Y no les doy ejemplos de... no es cierto.
No les doy ejemplos de aquí porque aquí están las personas, no es cierto, es mentira. Ok, pero muchas veces nosotros, como dicen, hablamos de dientes para afuera, es decir, nada más nos arrepentimos por no dejar, pero los frutos dicen lo contrario. No le hablo a la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué dice Lucas 3:8, ya para ir terminando. Lucas 3:8. Entonces debemos de dar frutos de arrepentimiento, o sea, demostrar que realmente sí nos arrepentimos de algo, de lo malo, ¿no? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, que nosotros debemos de confiar en Jesús, siempre en Dios. Y cuando nosotros nos dice el Señor que tengamos, que se vean nuestros frutos de arrepentimiento, es que así debe ser. Es decir, si de veras voy a perdonar, pues debo de demostrar que sí perdoné, ¿verdad? O si por ejemplo antes pues era grosero o mentiroso o a lo mejor tranza, pues y ya no quiero ser, pues entonces tengo que demostrar que ya no soy así, ¿verdad? Porque si no, entonces no son frutos de arrepentimiento. Entonces el cristiano da frutos, ¿sabe eso, verdad? Entonces hay unos frutos buenos que es lo que Dios quiere que demos, pero hay unos frutos que no son tan buenos y entonces son los que no debemos de dar. Los cristianos, los hijos de Dios, debemos dar buen fruto, ya eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? Entonces esos se llaman frutos de arrepentimiento. Usted se arrepintió de algo y pues va a esforzarse por no cometer esos mismos errores. Pues ¿para qué? Para que su oración suba a la presencia de Dios, dice, como olor fragante, y entonces regresa como bendición, y ahí es donde Dios sí lo escucha, ¿verdad? Y es cuando decimos, ah, sí me escucha, y no decir, pues Dios no me escucha. No, ¿por qué? Porque Dios siempre escucha a todos, no responde igual porque no es de acuerdo a su voluntad. Eso hay que tenerlo presente, ¿sí? Entonces, como conclusión, ya para terminar ahora sí, primero debemos de tener una efectiva relación con Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Tenemos que orar constantemente y con fe, principalmente con fe, ¿verdad? Luego tenemos que ser obedientes, debemos de dar frutos y frutos de arrepentimiento, debemos de perdonar, ¿sí? Y debemos compartir la palabra. Hace un tiempo yo platiqué aquí con ustedes también que me dijo el pastor que lo hiciera. Bueno, yo cuando subo aquí es porque el pastor me pide que lo haga, no crean que yo le digo, pastor, yo quiero predicar tal cosa. No, él me dice, quiero que tú prediques tal día y el tema más o menos es este. Tampoco me da el tema, nomás me da un ejemplito, ¿verdad? Entonces no lo hago yo porque yo quiero estar aquí, a veces me da mucho miedo, pero se acuerda que una vez yo compartí con ustedes lo que es la poda, es decir, que Dios nos poda porque quiere que demos fruto, ¿verdad? Ah, pues algo así parecido nos vamos a quedar el día de hoy con la palabra pode, de podar, ¿sí? La P, ¿qué quiere decir? Que debe perdonar, usted y yo, ¿sí? La O dice ore, orar constantemente. La D, de dedo, es de, o sea, de a los demás, sea bueno con los demás. Y la E, enseñe la palabra de Dios. Entonces, quedémonos con ese, ¿cómo se llama? Acróstico, pode, perdone, ore, dé y enseñe la palabra, ¿sí? Con eso nos quedamos el día de hoy y espero que lo que vimos, que es pues cómo debe ser la oración efectiva, debe tener esas tres claves y esos 5 elementos que vimos, más esos 8 obstáculos que debemos de tomar en cuenta para que la oración sea efectiva, ¿sí? Entonces es un repasito, no es una prédica así, no, es una enseñanza muy sencilla de lo que usted y yo ya debemos de saber. Recuerde que yo le dije que cuando yo subo aquí no se me olvide que soy profesor y siempre trato de enseñar algo y que se lleve el alumno algo. O sea, ustedes son como mis alumnos, pues llévense eso poquito que yo les puedo recordar, porque yo no lo sé todo, y que está en la palabra de Dios. Entonces, venir a la presencia de Dios en oración, que es hablar con Dios, pero tener todos esos elementos. Primero, pues
haber confesado nuestros pecados, tener fe y pues también ser perseverantes en la oración, ¿verdad? Porque dice que debemos de orar de día y de noche, ¿verdad? Y hay que recordar esos obstáculos. A lo mejor pues por ahí no he perdonado, a lo mejor por ahí traigo un resentimiento, o a lo mejor no estoy tratando bien a mis semejantes, etcétera. Algo va a estar pasando por ahí que puede ser un obstáculo, ¿no? Entonces hay que tener eso presente. Y de eso se trató hoy el tema, de la oración efectiva. Y para terminar ahora sí, ya. ¿Qué dice la palabra de Dios? La oración, ¿qué? Eficaz ¿de quién? Del justo. ¿Puede poquito? Puede mucho. Pero hay que tener estos elementos que vimos el día de hoy. Hay que venir a la presencia de Dios con un corazón limpio y con mucha fe, que es el ingrediente de todo cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Bien? Muchas gracias.